qué nos interesa, porque hemos sido víctimas de alguien que gostea, que desaparece, ese fantasma que un día llega, parece que todo va bien, se gustan, se agradan y de la nada, así, sin pelear, sin decir agua va, se desaparece, se fantasmea. Está Gina Jaramillo aquí conduciendo conmigo y también conectada a la doctora Vero Marcos, psicóloga y máster en neuropsicología y doctorado en liderazgo y desarrollo humano, para poder encontrar cuál es la anatomía del hombre que gostea. ¿Y qué crees, Gina? Aquí en el chat ya hay polémica. Ya hay polémica, es que creo que es algo que a todas nos toca, a todos, a todes, nos ha llegado ese momento donde nos gostean o ghosteamos. Y justamente antes de irnos al corte, platicábamos con la doctora Vero acerca de por qué cae la responsabilidad en las mujeres. Y queremos que Sí. nos cuentes, doctora, si es nada más una cosa de perspectiva o de visión desde este lugar femenino o si es una realidad. Porque es una realidad. ¿Cuántas mujeres hay que Mm. crecen y que se desarrollan con sus crías y las sacan adelante? Ya es un clásico, ¿no? Sí, Sí. claro. O sea, esto es estadístico, esto no es negociable. Por más que quieran discutir al respecto, la realidad y los hechos es que somos muchísimas más las mujeres que sacamos adelante a nuestros hijos que un papá que saca a sus hijos adelante porque la mamá abandona. ¿Por qué? Porque el instinto materno, vuelvo a la época de las cavernas, Claro. la mujer sí lo ha mantenido a lo largo de la historia. Exacto, porque aquí, pero se hace como comentarios, por supuesto, de que no es exclusivo de los hombres. No, no es exclusivo de los hombres. Hay mujeres que gostean y tampoco es exclusivo de las nuevas generaciones ni de la gente joven, ¿eh? Esto pasa a todos los niveles, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, pero estadísticamente quienes más recurren a hacer ghosting son los hombres. Por eso estamos intentando entender desde dónde es que sucede el ghosting y por qué nosotras, como bien decía Gina, hemos tomado este papel de no soy suficiente, me siento rechazada, no me gusta contar que me ghostearon, porque entonces me siento no elegida, yo tengo la culpa, ¿no? Yo necesito que les quede claro, tanto a hombres que han sufrido el ghosting como mujeres que han sufrido el ghosting, necesito que les quede claro, y se los digo como neuropsicóloga, no tiene absolutamente nada que ver contigo. Wow. Nada. Y necesito que esa creencia, ese trauma y ese dolor me lo dejen aquí hoy. Tiene que ver con la otra persona, ¿sí? Porque la otra persona también tiene un trauma y es el resultado de su trauma. La persona que ghostea, su patología principal es herida de abandono, herida de rechazo y herida de desvalorización. Esta sexherida poco mencionada, que en otra ocasión hablaremos de las heridas. Entonces, fíjense la anatomía del pensamiento de la persona que te va a ghostear. ¿Sabes qué? Siento que ya la estoy hartando, siento que me va a dejar. Mejor yo me voy primero. Wow, o sea, Vero, me estás diciendo que la persona que se va y te gostea se va antes de que tú lo dejes. O sea, su mayor Por inseguridad supuesto. es, me vas a dejar, yo no voy a permitir que me dejes, entonces me voy. Así tú no te fueras, ¿no? Así tú, en realidad, tu plan fuera Me diferente. adelanto. Y prevengo mi dolor, prevengo mi dolor. Pero bueno, también tenemos un patrón de personajes que podemos llamarle el típico picaflor, un patán, un inestable emocional o un irresponsable con las emociones. Decían aquí un tibio en el chat. Exacto, dicen O por un aquí, o tibio. un tibio, que también la verdad es que no tiene justificación porque es un patrón que repite constantemente. Por Y supuesto, que ahí por va supuesto. dejando también a muchas mujeres afectadas. Muy al inicio platicábamos de qué sucede con tu autoestima. Es que es una sensación tan fea, es una sensación de abandono, pero al mismo tiempo hay algo de vergüenza pública, sobre todo si estás en la adolescencia, por ejemplo, cuando el ligue ocupa un lugar importante en la conversación, cuando estás con tus amigas, conversas, y como decías, si vas a casa de los papás, te invita al cine y de pronto nada, ahí queda un hueco emocional. ¿Qué les dirías a quienes son ghosteadas? ¿Cómo salir rápido de esta mala experiencia? Ahí es bien importante que entiendan que cuando sucede esto, se colapsa y se disuelve tu autoestima en todos los aspectos, así multidisciplinariamente, integralmente. ¿Por qué? Porque a esa edad, y entre más jóvenes somos, ponemos absolutamente
todas nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros planes, nuestros pensamientos y nuestro proyecto de vida en una sola persona. Y Las ese es el error más grande que expectativas. cometemos los seres humanos. Claro. Sí, Cuando tú no tienes vida propia y tu mundo gira alrededor de tu proyecto de pareja, te vas a colapsar si decide realizarte el ghosting. Y necesito que me cambien la narrativa. No es me ghosteó, es decidió ghostear. claro. Porque es Claro. una persona que ghostea. Hay que quitar esa narrativa. Me encanta, me Sí, me encanta. Y encanta. sí es verdad, Vero, yo he escuchado que dicen, se gosteó. O sea, esa persona se Ghostea. fantasmeó. O sea, es la persona el que está haciendo el ghosting porque pensamos que nos lo hacen a nosotros y es ahí donde empezamos a cargar con estas responsabilidades. Pero ¿qué pasa con estos hombres que cuando empiezan a sentir la conexión real, cuando empiezan a sentir que ya hay un poco más de intimidad, eso les da pánico, eso hace que se vayan, empiezan a tener estas actitudes de mejor me voy ahora antes de que suceda algo más, que es más compromiso, o sea, el miedo a comprometerse? Son personas que no tienen absolutamente nada de inteligencia emocional ni de responsabilidad afectiva. Y necesito que nos quede claro esto. Una persona puede tener inteligencia intelectual, Sí. Ujú. ¿sí? Puede tener inteligencia en los negocios y ser exitosísima la persona. Ya me pasó. Pero eso no significa que tenga inteligencia emocional y responsabilidad afectiva, que son muy importantes. ¿Cómo saber si alguien te conviene? Fíjense bien, sea hombre o mujer, tiene que tener todas estas inteligencias balanceadas. Inteligencia emocional e inteligencia intelectual balanceadas. Y responsabilidad afectiva. Observen. Es que se nota desde la primera cita. Cómo se viste, cómo habla, cómo actúa, cómo se expresa de relaciones anteriores. Y desde ahí ya están las señales. Oye, ¿cómo se expresa de relaciones anteriores? Esto me encanta, doctora, Es porque básico. claro, eso es básico. Es básico. ¿Qué dice de la exnovia, de la exesposa? ¿Qué pasó en esas relaciones previas? Esto me Oye, parece un pero punto fundamental. Y si no dice Es nada, el punto más fundamental. Si te habla mal de su exesposa, de su exnovia, salte corriendo. Porque no está tomando su responsabilidad. oye, Vero, Los caballeros no tienen memoria. y si no dice nada, o sea, si de verdad se toma bien aferrado el caballero, no tiene memoria y nunca te habla como de ninguna experiencia previa, puede ser también una señal de que hay algo ahí que está ocultando, ¿no? Por supuesto que ese también es un foco rojo. Es que todos tenemos historia. No debemos de contar detalles, pero contar historias y aceptar nuestra parte de por qué no funcionó, es hermoso comentarlo y platicarlo. Desde nuestra perspectiva, desde nuestra responsabilidad. Porque para bailar el tango se necesitan dos. Ujú. Claro. No puedes culpar a la otra persona al 100%. Oye, ¿y qué tanto hay, Vero, esto que muchas veces se habla de que la persona que se ghostea o que hace ghosting fue ghosteado por personas o figuras muy relevantes en su vida? Quizá desde que era un niño, sus papás fueron papás ausentes o los cuidadores, ¿no? Hay quienes son criados por sus abuelos, por sus tíos, fueron ausentes y aprendieron que pues eso es un mecanismo de defensa y lo hacen en automático, ni siquiera es realmente intencional. Es de lo que les hablaba desde el principio. Toda persona que ghostea es una persona que tiene un trauma y se está protegiendo de que se lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Entonces es una persona con un trauma que tiene miedo al abandono y mejor yo abandono antes. Ay, no. Ay. Y que no se justifiquen, Gina, porque Ay, no, luego que no, dicen, no hay es que yo he justificación, sufrido no, mucho, no, no. es que a mí mi mamá nunca me quiso, es que yo no tuve nadie que me hiciera sentir visto y empiezan, pobre de mí, ¿no? Empiezan en víctima. Y entonces ahí Por ya no eso sabes les qué digo de la hacer. responsabilidad afectiva, por eso les digo de que necesitan a una persona que sea independiente emocionalmente. O sea, la independencia emocional es tan importante como la independencia económica. ¿Y cómo me doy cuenta, Vero? O sea, dime así rapidísimo, en 3 pasos, en un minutito, menos de un minutito, ¿cómo me doy cuenta que alguien es independiente emocionalmente desde esa primera cita y saber que puede ser que vaya a funcionar? Cuando habla desde sus responsabilidades ante todas sus consecuencias de la vida. Ok. Fíjense nada más, así de fuerte. No son 3 pasos, es uno. Ok, Es una persona que se responsabiliza
de las consecuencias de sus acciones y de los resultados de su vida. Punto. Así de sencillo. Está intenso. O sea, dejar de lado es que me hicieron, es que mis papás nunca me llevaron, Dejar de ser es que nunca víctima, me dieron la justo. oportunidad, es que fíjate que mi jefe nunca me dejó crecer, es que mis compañeros me tenían envidia. Corre, amiga, huye, sal de ahí, por favor. Y vamos a regresar hablando también, Gina, de Ibero, de qué pasa psicológicamente en las víctimas, aquellos que estuvieron con alguien que se ghosteó, para entenderlo mucho más. Ya volvemos.